Onda Cero, Navarra. En este jueves, 4 de diciembre, el día después de la celebración de la festividad de San Francisco Javier, hablamos en Protagonistas Navarra de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, de la figura de San Francisco Javier y de la identidad de Navarra. Para ello contamos en nuestros estudios con la presencia de José Choverín, profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también con el historiador Santiago Leoné. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, la figura de San Francisco Javier, que es patrón de Navarra desde 1621, ¿qué os parece que aporta a la identidad de Navarra? Bueno, Ya, aquí están pasando la pelota uno a otro. Bueno, yo creo que aporta por lo menos un tema de discusión, ¿no? Que no es poco. Porque hay una impresión, y lo digo un poco por iniciar la conversación provocando un poco, que quizás lo más destacable de Javier es que tiene bastante poca relación con Navarra. Es decir, es un personaje que se va muy joven de Navarra y que pasa toda su vida viajando por el mundo. Con lo cual, precisamente el hecho de que haya tan poca relación con Navarra, tan poca relación incluso documental con Navarra, es lo que permite que pueda suceder por unos y por otros, que pueda ser, bueno, motivo de discusión y de apropiación, ¿no? Por unos y por otros. Precisamente por esa falta de relación, digamos, fuerte con Navarra. Claro, porque realmente él se va muy jovencito, Sí, con 19 o 18 años, ¿no? París. Aquí lo que pasa es su infancia, no sé hasta qué punto en esa etapa puede hacer muchas cosas relevantes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Santi, ¿no? Es además una buena forma casi de decir, ¿no? Construir un elemento un poco de identidad. Porque bueno, al fin y al cabo cuando decimos patrón, pues significa, pues vamos a decir, un mecanismo de simbolización, ¿no? Algo que identifica un poco a Navarra, ¿no? Y en este caso, pues curiosamente Javier, más que por lo que ha hecho aquí, es por lo que ha hecho fuera. Pero realmente, es decir, es patrón de aquí, pero por lo que ha hecho fuera realmente, ¿no? Entonces, lo interesante, lo enjundioso de él es, bueno, pues cómo se embarca, es como se dice, un héroe globalizador, ¿no? Realmente, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no? Exactamente, ¿no? Es que la globalización ya comienza, ¿no? Tiene unos hitos importantes ahí, pues al final del siglo XV, con el descubrimiento de América, y luego con el otro lado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, Javier, yo pienso que realmente lo que de alguna manera le puede caracterizar es el espíritu viajero. Solía decir que los extraños modernos son el advenedizo y el paria, y los posmodernos un poco es decir, el turista y el vagabundo. Pues bueno, yo creo que el turista es una especie de peregrino secularizado realmente, ¿no? Entonces a Javier lo podemos entender realmente como el proto-peregrino, por así decirlo, ¿no? Si uno piensa además en lo que viajó en aquella época, y de ayer leyendo algunas cosas, digo, madre mía, ¿no? Embarcarse en aquellos tiempos, en irse hasta la India, claro, luego miras las fechas y le costó un año llegar, ¿no? Es que no tenía que ser nada fácil tampoco. Sí, y bueno, y de hecho, bueno, a lo que mencionas del turismo, Javier es también patrón del turismo, hasta el año 52, si no me equivoco. Pero ya que mencionas, bueno, el hecho de que es una figura que viaja mucho por el mundo, de algún modo, Javier, yo creo que es un personaje típico de una época anterior al Estado-Nación, ¿no? Es decir, un personaje que es navarro, que lo estudia en París, que luego se embarca al servicio del rey de Portugal y que está en muchas tierras, ¿no? Es decir, esa identificación entre personaje y nacionalidad no es tan fuerte en él. Y por eso es también un poco paradójico que después, a partir del siglo XIX, se ha apropiado, no solo porque hizo fuera, como tú muy bien dices, pero también atribuyendo características propias de ser de aquí. Es decir, se insiste mucho en que Euskaldun, por ejemplo, se insiste mucho en su relación con todos los lugares de Navarra donde pudo vivir o pasar parte de su infancia, o se insiste mucho, bueno, pues, en su familia, que sería una típica familia troncal de Navarra, etcétera. Es decir, se le atribuyen unos rasgos de una forma de hecho bastante ideológica, que lo hacen un personaje
típicamente navarro o vasco según los distintos puntos de vista, ¿no? Es decir, pese a ser un personaje, como tú muy bien dices, que está disperso por todo el mundo y cuyo elemento fundamental es lo que es fuera de Navarra, sin embargo también se le atribuyen para apropiárselo estos rasgos propios de ser de Navarra. Pero tampoco sabemos si realmente ejerció mucho como navarro. Quiero decir, si llegaba a los sitios hablando de su tierra, ¿no? Más como cristiano, ¿no? Es decir, Por como, eso. pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un prototipo bueno, pues de protocristiano, ¿no? Es decir, de San Fermín. Es decir, Fermín y Javier de alguna manera son, pues, una avanzadilla de la cristiandad, ¿verdad? Que trata de alguna manera, de llegar con un mensaje, como has dicho tú, no un mensaje, entonces no hay Estados-nación, ¿no? No un mensaje, vamos a decir, para crear identidades, vamos a decir, colectivas propiamente nacionales o incluso prenacionales, ¿no? O imperiales, ¿no? Sino más bien para crear una especie de globalización por el mensaje de la Iglesia cristiana, ¿no? De la Iglesia, perdón, la Iglesia cristiana católica, ¿no? Que es, curiosamente, el primer mensaje que de alguna manera se globaliza con éxito, ¿no? Es decir, la universalización un poco del mensaje cristiano católico se consigue precisamente a través de estas figuras, y Javier, pues Javier no es un pensador, un hombre que haya creado una obra, ¿no? Es un hombre de acción, ¿no? Es un hombre, es viajero, ¿no? Incluso con las conversaciones que tiene con Ignacio de Loyola, ¿no? Que le dice, bueno, pues tú de rodillas, ¿no? Javier está y le dice, tú tienes que marchar a misionar y tienes que ir, etcétera. Y realmente quien lo hace es Javier y no Ignacio, ¿no? Que en principio era un poco reacio también, ¿no? Sí, los dos dentro de la hermandad un poco jesuítica, Javier es el que misiona, ¿no? Lo cierto es que Navarra se lo apropió pronto, lo nombró patrón en 1621, con lo cual no pasaron demasiados años, ¿no? Desde que él estuvo aquí, que él hizo toda esa obra fuera de Navarra. Bueno, sí, y yo diría también que no al mismo tiempo, ¿no? Es decir, es cierto que efectivamente hay una pronta apropiación de San Francisco, que es nombrado patrón o copatrón de Navarra. Sí. Pero digamos, hay distintos modos de apropiarse, y pienso que hasta el siglo XIX por lo menos San Francisco Javier es visto por los que escriben sobre él como, por una parte, un santo, lo que estamos hablando, lo tan como un noble. Y el hecho de ser noble es algo que condiciona mucho. Su familia es una familia antigua, que se remonta casi a los reyes de Navarra, los reyes de Navarra, etcétera. Sin embargo, esta apropiación más de estilo nacional, de estilo de Estado-Nación, o como se quiere decir, es más propia del siglo XIX. Y si no lee las geografías anteriores al siglo XIX, lo que insiste es eso, en ese linaje noble de San Francisco, y en su faceta, por así decir, de santo. Es decir, yo creo que hay una biografía muy pequeñita, siglo XVIII, escrita en euskera, que tiene 30 páginas, en la que San Francisco Javier se mueve en la página 15 y el resto está dedicado a contar sus milagros, ¿no? Es decir, una historia, una historia en la que el personaje principal se mueve en la mitad del libro, y lo que importa son sus milagros, es decir, su aspecto como santo. Y sin embargo, a partir del siglo XIX se insiste mucho más en su relación, aunque sea una relación a través de su familia, con la guerra de Navarra, por ejemplo, su relación con las costumbres navarras, etc. En este sentido hablo yo de una apropiación más, en el sentido nacional, moderno, frente a esta apropiación anterior, lo que los rasgos que resaltan son un tipo distinto, ¿no? Javier es un noble, Javier es un santo, etc. ¿Por qué crees que se le acoge así? Bueno, porque toda comunidad necesita personas ilustres, ¿no? Para formar un poco, para crear y cimentar un poco su identidad, ¿no? Entonces, San Francisco Javier es una figura que precisamente por su talla universal es muy golosa, si se me permite la expresión, ¿no? Y creo que es muy interesante poderselo apropiar y ponerlo un poco en el panteón de los hombres ilustres de la propia nación, comunidad, como se quiera llamar. Pues echa siempre con la cabeza. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, para mí un poco Javier, en todas las geografías que se han hecho sobre él, yo creo que lo que quizás habría que destacar es nosotros un poco como, es decir, no como veladores un poco, ¿no? Del aura del santo, sino más bien como analistas un poco, ¿no? Historiadores, sociólogos, antropólogos, es el motivo del viaje un poco, ¿no? Porque él viaja y curiosamente, entre comillas, nos obliga a viajar a nosotros, ¿verdad?, en la caminata, ¿no? Es un santo caminero, ¿no? Pateador, ¿no? Incluso se puede tomar una cierta faceta, vamos a decir, ecologista deportiva un poco suya, ¿no? Es decir, desde que se inician las peregrinaciones a Javier,
y ya entramos un poco pues con el tema de la javierada, Sí. ¿no? Yo me acuerdo de una publicación mía del 98 que tú también conoces, Santi, sobre vascos y navarros, la identidad colectiva, ¿no? Situando ejemplos, yo sitúo a los fueros, a Javier, la javierada y los Sanfermines, es decir, tres formas de alguna manera distintas, no solo políticas, sino también culturales, incluso pues con un cierto tono, vamos a decir, de folclore también, crean una cierta identidad, ¿no? Pero curiosamente la identidad aquí se manifiesta un poco en el viaje, ¿no? El viaje como ese elemento en el que no hay pues más ricos, más pobres, gente del norte, gente del sur, sino algo que unifica, ¿no? Y es curioso lo que aparece un poco en el viaje, ¿no? El peregrino es algo así como un místico extrovertido, ¿verdad? Y el místico sería algo así como un viajero introvertido. Es decir, hay un viaje como espiritual cuando nosotros caminamos, ¿no? Es decir, ir a Javier no es solo la caminata, sino que es una especie como de penitencia dentro de una comunidad de fe de caminantes, ¿no? Eso yo creo que es un elemento interesante, ¿no? Y que además, en lugar de dividir ideológicamente, lo que hace es unificar culturalmente, ¿no? Y todos, insistes mucho también en que todos somos iguales, ¿no? Es el igualitarismo básico, ¿no? Está en Javier, los que bajan a la Meca también, ¿no? Malcolm X en la autobiografía suya dice esto, ¿no? Nosotros cuando viajamos un poco a la Meca es que nos juntamos los musulmanes que venimos del norte, los del sur, el este, el oeste, etcétera, y perdemos un poco la idea esa de lo blanco, él es negro, Malcolm X, perdemos un poco la idea de lo blanco como el contraste enemigo, ¿no? Y nos hacemos, vamos a decir, todos uno, ¿no? Eso es importante. Sí. Vamos, estoy plenamente de acuerdo. Además, el elemento del viaje en San Francisco es muy claro, ¿no? Una de las cosas que señalar es que él no se quedaba, digamos, a evangelizar, es decir, él iba a un lugar, ponía las bases para que todos se quedasen y él continuaba. Se iba a otro sitio, sí. Pero a la vez, quizás trabajando un poco, por así decirlo, el nivel de abstracción, estamos en el viaje, en cuanto al viaje, hay algunos puntos históricos también curiosos, ¿no? Lo que se refiere a las javieradas, porque antes de la guerra civil, cuando todavía no existían las javieradas, existe ahí un momento en el que yo pienso que la idea que se quiere hacer de Javier es distinta, que se quiere acercar a Javier un poco o convertirlo en un santuario estilo Lourdes o estilo Fátima, es decir, la persona que estaba al cargo del castillo Javier en los tiempos de la Primera Guerra Mundial es un jesuita llamado Francisco Escalada, y en varios de sus folletos él insiste en todos sus folletos en dos cosas: en señalar todos los autobuses de Zaragoza, San Sebastián, etcétera, a Sangüesa, para que la gente acuda en autobús, no andando. Y en segundo, ante el crucifijo que existe en el castillo de Javier es milagroso y efectúa curaciones. De hecho, él tiene un folleto en el que saca fotos de niños que estaban desahuciados y han sido curados, según él, por acudir al castillo de Javier, al santuario. Incluso en un folleto, donde se ve un poco el plumero, dice: este niño fue a Lourdes, no le curaron, vino Javier y por fin se salvó. Es mucho mejor que Lourdes, ¿no? Y curiosamente esto, sobre todo, es la existencia en los años de la Primera Guerra Mundial, cuando ir a Lourdes era complicado, ¿no? Entonces, curiosamente esto fracasa, este intento porque no llega sin cubrir las razones, pero es interesante porque se ve que hay otra idea distinta. Es decir, la javierada ocurrió después de la guerra civil en circunstancias históricas concretas, pero podrían haber ocurrido, podría haber sido Javier ahora mismo una especie de Fátima o del Lourdes local. Sí. Es curioso, ¿no? Porque claro, los que van a Lourdes, los que van a Fátima, incluso las peregrinaciones clásicas, ¿no? Los que van a la Meca, a Benarés, etcétera, claro, son grandes núcleos religiosos que asisten un poco de todo el mundo, ¿no? Es decir, son, vamos a decir, peregrinaciones de las grandes religiones universalistas, ¿no? Monoteístas y de otro tipo, ¿no? Sin embargo, aquí en Javier se sustenta un poco más la idea esta que decíamos de crear una identidad, pero de los navarros, es decir, los navarros un poco en movimiento, ¿verdad? Más para nosotros son. Sí, más un poco, es decir, para nosotros. Puede venir cualquiera y puede embarcarse cualquiera, ¿no? Pero de alguna manera es como una especie de compromiso que, bueno, pues se le proporciona, se le invita, bueno, es una cosa obligatoria, ¿no? A todos los navarros. Y para mí un poco lo importante, lo bueno es que en la javierada se junta todo el mundo, como digo, ¿no? Es decir, te juntas pues con el presidente del gobierno, con el vicepresidente del gobierno que va, con el vecino, con y luego pues personas que incluso pues no son en muchos casos
vamos a decir, creyentes típicos, ¿no? Sino que son creyentes atípicos, ¿no? Lo hacen por un cierto sentido, pues no lo sé, ¿no? A veces, pues deportivo, ¿no? De ir, de caminar, etcétera. Pero claro, al final, cuando te juntas, hablas del tema, etcétera, y hay una cierta connotación, vamos a decir, implícita religiosa en el viaje, ¿no? Es decir, después de haber llegado ya, eres un hombre un poco distinto, y una mujer distinta, y un joven y un niño distinto, ¿no? Has hecho, vamos a decir, ese trayecto físico y espiritual también un poquito, ¿no? Lo que habría que estudiar es cada uno cuáles son los motivos que le llevan hasta allá, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que el fundamental un poco, más allá ya digo, del elemento religioso que está ahí presente, es el hacer, es decir, el salir de una cierta normalidad, ¿verdad? Es decir, el trayecto diario al trabajo y hacer un poco, vamos a decir, otro tipo de trayecto, pero para exonerar, no lo sé, como una especie como de rutinas, alguno diría pues de culpas, de manchas, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Yo encontraba una declaración del Parlamento de Navarra que en 1985 calificaban a San Francisco Javier como prototipo de Navarro universal a las culturas y a los pueblos del mundo entero, recordado y admirado todavía hoy por comunidades de gran número de países en todos los continentes. Esto no es demasiado lejano, 1985 está muy cerca, ¿no? Ahí tenemos una definición de lo que el Parlamento de Navarra en ese momento consideraba que era San Francisco Javier. A ver, Santiago. Bueno, sí, no, es decir, bueno, supongo que es innegable que San Francisco Javier es un personaje de talla universal. A la vez, las declaraciones políticas, supongo que la declaración para una declaración política tiene su contexto, ¿no? Yo pienso que el elegir como símbolo de Navarra una figura, no sé si entre comillas, universal, implícitamente lo opone o lo quiere oponer, yo pienso, a ideologías, en este caso es un nacionalismo vasco, que supuestamente tienen ideologías desde el punto de vista navarrista de campanario. Entonces ahí también esta apropiación, pienso, de lo que venimos hablando, la apropiación de San Francisco Javier, en este caso por la ideología dominante en Navarra, para oponerla, si quiera de forma implícita, a otra ideología, ¿no? Y yo supongo que los tiros van por ahí, es decir, al mismo tiempo, a la vez que estoy de acuerdo con Josécho cuando habla de que, bueno, el camino sirve para el viaje, sirve para reunir a todos, también creo que a la vez existe, no sé si implica explícitamente incluso una cierta oposición dentro de la República de Navarra, San Francisco como patrón de Navarra y San Miguel de algún modo como patrón de Euskal Herria. Fíjate también, y en ese esa búsqueda de distintos santos también un poco se refleja esa oposición ideológica que existe en Navarra, ¿no? De otros modos, siempre que hablamos un poco de temas identitarios, ¿no? Sin los cuales pues no podemos vivir, pero con los cuales pues nos metemos a veces en unos berenjenales terribles, ¿no? De discusión, y unas ¿no? polémicas impresionantes. Es curioso, ¿no? De lo que dice Santi, ¿no? Es interesante, ¿no? Es decir, San Francisco y San Miguel, es decir, y cualquier otro santo que elijamos, ¿no? Es decir, ellos, entre ellos, por sí mismos, no hubieran disputado, por lo menos por eso, ¿no? Hubieran disputado quizás con otros personajes célebres de otras religiones, ¿no? Pero dentro de la propia religión católica no había habido disputa. Sin embargo, con el decurso de la historia, parece que hay como una especie de tendencia inevitable a apropiarse a uno, ¿verdad? Y a desapropiarse a otro. Y es aquí, bueno, tú sabes mucho de esto, Santi, ¿no? La cuestión de inventarse un poco la tradición, ¿no? Es decir, ¿por qué elegimos en este año a esta persona como el momento cero del cual empieza la historia? Hasta entonces la prehistoria empieza a discurrir aquí y a partir de aquí hay amigos y enemigos, ¿no? Es un poco, realmente tú también lo has comentado, ¿no? Es un poco artificioso estas cosas, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, la figura de él está más allá un poco de estos artefactos, de estos constructos que hacemos, ¿no? Cada uno se lo arrima para y va para todos, ¿eh? Para donde le interesa. Sí, por todas las partes. No vamos solo por un lado. Para todos los presuntos implicados. Santiago, apuntabas antes un tema que bueno, quería yo preguntarte si esa relación de San Francisco Javier con el euskera, si era euskalduna o no lo era. ¿Qué se sabe de esto realmente? Supongo que aquí también hay intereses, ¿no? Sí, y no solo porque hay intereses, es una cuestión bastante interesante. No, sino, básicamente es una idea tradicional, se ha mantenido, y hay básicamente tres pruebas o tres elementos que se llenan de prueba.
Hay dos que son relativamente flojos, uno es como su familia, sobre todo su madre, que es Sebastián, María Pilicueta, y también su padre, Juan de Jasso, que aunque no había nacido en Jasso ni en Baja Navarra, pero posiblemente por familia seguramente sabría euskera. Además, en aquella época la definición del euskera en Navarra era bastante más amplia que actualmente. Hay una segunda prueba o, bueno, evidencia documental, si quiere, es cuando San Francisco Javier estaba a punto de morir en la isla de Xinjiang, creo que se llama, antes de entrar en China, estaba con un sirviente chino que decía que farfullaba unas palabras incomprensibles. Este sirviente chino había estudiado con los jesuitas, había sido educado por los jesuitas en Goa y conocía el portugués, el castellano y el latín. Por tanto, se desprende de ahí que San Francisco Javier estaba farfullando en una lengua que no era ninguna de estas. Y que al chino le sonaba chino, ¿no? Más que al chino. También puede ser que simplemente estuviese delirando y no estuviese hablando ninguna lengua, así eso tampoco se puede contar. Y por último, la prueba, digamos, más importante es, hay una carta en el 1944 en la que dice que él no se entiende por los nativos de la India, porque ellos hablan su lengua X, no me acuerdo cuál es, y él habla en cambio la suya natural vizcaína. Habitualmente el euskera en el siglo XVI y XVII se define como lengua vizcaína. Hay grupos españoles, por ejemplo, Juan de Valdés, en el Agua de la Lengua, se refiere al euskera como lengua vizcaína. Y en este caso la mayor objeción que se podría hacer es que en Navarra, en los documentos de esta época, no se suele denominar al euskera como lengua vizcaína, sino como lengua vascongada o vascuence. En todo caso, en la medida en que por parte de los de fuera, por parte de los extranjeros, sí es la denominación más habitual y que San Francisco Javier está con portugueses, con franceses, con gente de fuera, es posible que él mismo hubiese adaptado con el tiempo esa definición. Bueno, dicho esto, es decir, por tanto, digamos, yo pienso que sí era euskaldun, es que sí sabía euskera. Dicho esto, ¿cuáles son las consecuencias que se desprenden de ello? Pues se desprende que era euskaldun, es decir, que todo vaya más allá de esa tautología, me parece a mí que es un agregado biológico, está un poco de más, ¿no? Claro, es decir, luego ya hacer pues salto, ¿no? Es decir, pues como era euskaldun, pues habla, pues no sé, es el padre, el patrón de la patria vasca, ¿no? Y el nacionalismo. Pues hombre, es que hay un salto terrible, ¿no? Yo ocurre que a cuenta de esto, últimamente ha habido algunos intentos, pues bueno, de negar, incluso de poner, yo pienso que son bastante mal probados, ¿no? Pero que sin embargo han tenido un cierto eco en la prensa. Sí, sí. Bueno, pues ahí está, parece que todo apunta a que sí fuera, ¿no? El euskaldun y que no pasa nada por ello, desde luego. ¿Qué os parecen todos estos actos que se organizan el día de San Francisco Javier, Día de Navarra, Pablo? Bueno, los actos, de alguna manera, primero, son necesarios para, no sé, para darle como una especie de toque de atención a toda la población sobre, en fin, sobre un momento inaugural, ¿no? Sobre algo en el cual, pues no sé, se identifica pues en nosotros los navarros. Bueno, pues ¿con qué nos identificamos? Bueno, pues tenemos una serie de patrones, no en el sentido religioso, sino de patrones culturales, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y esto es importante. Pero, sin embargo, yo creo que hay una superposición, ¿no? De cosas, ¿no? Porque cuando se hace el Día de Navarra se aprovecha también para dar medallas a los individuos prestigiosos culturalmente. Antes se daba pues a los guerreros, ¿verdad? A los conquistadores, ¿no? A la gente que había hecho pues una serie de gestas por ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que se aprovecha un poco para esto, ¿no? Y ahora, como estamos metidos aquí, pues en una especie de, perdón por la expresión, de conflicto inmobiliario sobre los terrenos, de quién son, sobre los patrones, luchas de banderas, etcétera, pues hay una especie como de efervescencia en torno a los símbolos, ¿no? Y algo más, ¿no? Ese algo más quizás es el que se debería quitar un poco, es decir, el elemento violento un poco para reclamar pues no sé, por ejemplo, a Javier como mío y no tuyo, ¿no? Cosa que resulta un poquito también curioso. Si le hiciéramos ahora, le podríamos preguntar desde el Hades o desde el cielo, donde esté, decir, oiga, ¿con quién se identifica usted y tal? Pues probablemente nos diría, pues es que yo soy de los dos. ¿Ah, sí? Pues sí, claro, ¿no? La pena que no dejen esas cosas dichas, ¿no? De Santiago. Bueno, yo tengo una actitud doble, ¿no? Ante este tipo de celebración. Tenemos un minuto. Vale, por un lado, muy brevemente, por un lado, hay veces en que me irritan profundamente, sobre todo las cosas que se dicen. Pero por otro lado, desde un punto de vista algo más cínico, pienso que algún día, en estos tiempos postmodernos, habrá que escribir la historia cómica de Navarra y que los materiales están escribiendo ahora. Con las cosas, por ejemplo, que se dicen el 3 de diciembre y ahí encontrar pues, elementos para escribir esa historia cómica de Navarra.
Bueno, antes de despedirnos, yo quiero recordar que la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, se encuentra en la Plaza del Castillo, número 43 bis, en el tercero y cuarto D. El horario de atención es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por la tarde. Su teléfono es 22 2105 948 22 2105 y que su página web es www.eusko-ikaskuntza.org. Muchísimas gracias, José Chua y Santiago, por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero. Buenas tardes. A vosotros, hasta luego.